Queremos resolver esta ecuación logarítmica. Un error común que no debe de ocurrir será decir que como tenemos una igualdad de logaritmos, podemos tachar los logaritmos y nos quedamos con la igualdad de los argumentos, es decir, que la x va a ser igual a x al cuadrado más 2 por x. Y resolvemos esta ecuación. Pero, ¿qué ocurre? Que esto es un error muy grave. ¿Por qué? Pues porque ambos logaritmos están en diferentes bases. Este logaritmo tiene base 2 y este logaritmo tiene base 8. Por lo que esto que acabamos de hacer no se puede hacer, no es correcto. Entonces, borramos, esto no es correcto, no lo podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es tratar de cambiar la base de los logaritmos y ponerlos en la base que nos convenga más, que en este caso será base 10, que es la más común. ¿Cómo podemos cambiar un logaritmo de base? Pues bien, si tenemos un logaritmo en base A y argumentos B, ¿cómo podemos cambiarlo de base? Pues bien, este logaritmo en base A será igual a un logaritmo en base C del argumento B dividido un logaritmo en base C de la base que teníamos A. Con esto habríamos cambiado la base del logaritmo y la podemos cambiar a la base C que nosotros queramos. Y en este caso hemos dicho que la vamos a poner como base 10. Vale, primero tenemos logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo vamos a utilizar la fórmula que acabamos de decir? Pues bien, este logaritmo será igual a logaritmo en base 10. La c vamos a hacer que sea 10. Cuando la base es 10 no es necesario ponerla, pero para ver bien lo que hacemos la vamos a escribir. Logaritmo en base 10 del argumento del logaritmo que teníamos, que es x, dividido logaritmo en base 10, de nuevo, la misma base de la base del logaritmo que teníamos, que era 2. Por lo tanto, este logaritmo en base 2 es igual a la división de estos logaritmos en base 10. Esto y esto es lo mismo, pero aquí ya lo tenemos como logaritmos de base 10. Entonces vamos a cambiarlo en nuestra expresión. Nos queda el logaritmo, la base 10, ya no la vamos a poner porque no es necesario. Se da por hecho que al no haber base es base 10. Logaritmo de x dividido logaritmo de 2. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro logaritmo que tenemos. Tenemos logaritmo en base 8 de x al cuadrado más 2x. Queremos cambiar este logaritmo de base, pues de la misma forma será el logaritmo en base 10 del argumento del logaritmo que teníamos, que es x al cuadrado más 2x dividido el logaritmo en la misma base 10 de la base que teníamos, que es 8. Por lo tanto, este logaritmo en base 8 lo podemos reescribir como el logaritmo de x al cuadrado más 2x dividido logaritmo de 8. ¿Vale? Ya hemos conseguido poner todos los logaritmos con la misma base, con la base 10. Pero ahora tenemos una igualdad de dos fracciones. ¿Cómo vamos a hacer para resolverla? Pues lo primero que vamos a hacer es multiplicar en cruz para quitarnos las fracciones. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda logaritmo de x multiplicado por el logaritmo de 8 igual al logaritmo de x al cuadrado más 2x multiplicado por el logaritmo de 2. Aquí ahora vamos a tener que darnos cuenta de una cosa, y es que el 8 lo podemos escribir como 2 elevado al cubo. 8 es lo mismo que 2 al cubo. Realmente no habríamos cambiado nada. Pero ¿qué ocurre ahora? Que cuando tenemos el logaritmo de una potencia de esta forma, como b elevado a c en el argumento del logaritmo, podemos poner el exponente c delante del logaritmo multiplicando de esta manera. Esto es una propiedad básica de los logaritmos. Por lo tanto, el 3 que tenemos en el exponente lo podemos poner delante multiplicando al logaritmo de 2. Por lo que nos queda logaritmo de x por 3 por logaritmo de 2. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos tener logaritmo de 2 en ambos lados de la igualdad multiplicando. Logaritmo de 2 es una constante, es un número irracional, pero es un número. Por lo tanto, al ser una constante y estar multiplicando en ambos lados de la igualdad, podemos simplificarlo, podemos tacharlo. Y la ecuación
nos quedará como este 3 lo vamos a poner multiplicando delante y nos queda 3 por el logaritmo de x igual al logaritmo de x al cuadrado más 2x. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? Pues que lo mismo que teníamos antes ocurre ahora, pero al contrario. Ahora tenemos un número multiplicando delante de un logaritmo, pero si utilizamos la misma propiedad, pero al revés, lo que nos va a quedar aquí es el logaritmo de x y el 3 que está multiplicando delante lo vamos a poner en el exponente del argumento, por lo que nos queda logaritmo de x al cubo igual al logaritmo de x al cuadrado más 2x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues bien, ahora sí tenemos una igualdad de logaritmos, pero esta vez sí tienen la misma base, tienen base 10, por lo que el error que no debíamos de cometer al principio, ahora sí lo podemos hacer, porque ahora sí tenemos una igualdad de logaritmos de la misma base. Al principio, quitar los logaritmos era un error, porque uno era base 8 y el otro base 2, pero ahora, al tener la misma base, podemos decir que esta igualdad se cumplirá cuando los argumentos de ambos logaritmos sean iguales, es decir, cuando x al cubo sea igual a x al cuadrado más 2x. Esto ahora sí será cierto. Entonces tendremos que resolver esta ecuación polinómica que ha quedado. ¿Cómo quedará? Pues queda como x al cubo menos x al cuadrado menos 2x igual a 0. Ahora, como no tenemos término independiente, podemos fijarnos en que podemos extraer una x como factor común y queda x por x al cuadrado menos x menos 2. Todo ello igual a 0. Tenemos dos factores multiplicando cuyo resultado da 0. Entonces, o bien el primer factor, que es la x, es igual a 0, de donde obtenemos a priori una solución, porque después habrá que comprobarlas, o bien x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0, de donde obtendremos las demás soluciones. Entonces, lo que tenemos que resolver ahora, para terminar de hallar las soluciones, es esta ecuación de segundo grado. X al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. ¿Cómo la resolvemos? Pues con una ecuación, con la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Es decir, x será igual a 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1 y por menos 2. Todo ello dividido entre 2. ¿Qué nos queda? Nos queda 1 más menos. Ahora, menos por menos es más. 4 por 2 son 8, más 1, 9. Raíz de 9 son 3, dividido entre 2. Por lo que obtenemos dos soluciones más, que son 3 más 1, 4 entre 2, que son 2, 1 menos 3 menos 2 entre 2 menos 1. Por lo que x igual a 2 y x igual a menos 1, a priori de nuevo, son soluciones. ¿Por qué estamos diciendo a priori? Porque tenemos una ecuación con logaritmos. Entonces es posible que las soluciones no sean ciertas o que no pertenezcan al dominio del logaritmo. Entonces, para ello lo que tendremos que hacer es comprobarlo. Primero, tenemos x igual a 0, que es la solución que teníamos de antes. ¿Puede ser solución x igual a 0? No, porque tenemos una x en el argumento del logaritmo. Y el argumento del logaritmo no puede ser ni 0 ni negativo, porque no existe. Por lo tanto, el 0 no puede ser solución, ya que nos quedaría logaritmo de 0 y no existe. Ahora, menos 1, ¿puede ser solución menos 1? No, por el mismo razonamiento tenemos logaritmo de menos 1 y el logaritmo hemos dicho que ni puede ser 0 ni puede ser negativo, por lo que menos 1 tampoco es una solución válida. Ahora, el 2, ¿puede ser solución? Sí, el 2 puede ser solución. Vamos a comprobarlo. Teníamos que este logaritmo es logaritmo en base 2 de 2 y deberá ser igual al logaritmo en base 8 de 2 al cuadrado, que son 4, más 2 por 2, 4, 4 y 4 son 8. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Si el argumento y la base son iguales, el logaritmo vale 1. Entonces, por lo mismo, el logaritmo en base 8 de 8 es 1. Por lo tanto, aquí la igualdad sí se cumple y por lo tanto x igual a 2 es la única solución de la ecuación logarítmica que teníamos y ya habríamos terminado de resolverlo.